Vamos por más. Por más crecimiento. Por más ánimo para soñar. Con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bendiciones y bienvenidos al segmento Vamos por Más. El tema en esta mañana es: el cielo no está en pausa. Casi todo el mundo hizo pausa. Nos obligaron a hacer pausa por las diferentes circunstancias que todos sabemos. Pero qué bueno es reconocer que el cielo dijo: yo no me voy en pausa. Irse en pausa es interrumpir, aguantar, detener. Sin embargo, el cielo dice: yo sigo trabajando. El cielo dijo: yo sigo obrando a favor de ustedes. Escuchen esta canción de Jesús Adrián Romero, Espérame. Así te dice el cielo, así te dice Dios: espérame. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Qué hermoso. Espérame, serás mi primera cita, allí estaré. Espérame, lucerito de la mañana, allí estaré. Qué bueno es saber es que nuestra primera cita es con Él. Así que el cielo no está en pausa. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los hermosos mensajes, todos los mensajes que me enviaron. Aquí estoy, todo está bien, bendito Dios por eso. Y estamos, ¿verdad? Siempre preparándonos para ustedes. Quiero comenzar con este pensamiento. Justo en la zona de batalla es donde vamos a sentir que nos tiemblan las piernas. Es en la zona de batalla donde sentimos el deseo de retroceder o de ir hacia el frente. Espérame, te dice el Señor, yo no he hecho pausa. Quédate donde quema el sol, te dice Dios, pues tu triunfo será la tortura de la circunstancia. Donde quema el sol justamente será donde triunfes en medio de las circunstancias. Uno de los activos más grandes, mi gente, que puede tener un ser humano es su palabra. Te lo voy a repetir. Uno de los activos más grandes que puede tener el ser humano es su palabra. Y tú dijiste, al igual que Job, yo no me quito. Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, sea el nombre de Jehová bendito. Es al revés, Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El activo más grande que tú puedes tener es tu palabra. Así que no te muevas, el cielo no está en pausa, quédate donde quema el sol. Un aplauso para los que lograron grandes resultados en las peores condiciones. Hoy yo quiero aplaudir a aquellos valientes que han tenido resultados en las peores condiciones. Hoy yo les pido un aplauso a los que llevan sus vestidos rotos, arrugados, manchados, pues son evidencias de que siguen en la guerra. Hoy yo pido un aplauso para aquellos que no se quejan, sino que viven ejercitando la grandeza del silencio. Ejercita la grandeza del silencio. Que nadie sepa qué hay dentro de ti, que nadie sepa qué es lo que vas a hacer, que nadie sepa hacia dónde vas, solamente Dios. Cuando llegue el momento, entonces grítalo al mundo, pero ejercita la grandeza del silencio. En el silencio también hay respuesta. Espera en silencio, no en murmuración, no en pelea, no en quejas. ¿Sabes?
Espera en el silencio de Dios, ejercita la grandeza en ese silencio sabiendo que Dios te hará justicia, como lo hizo con José cuando fue acusado a base de mentiras por una mujer. Le pido un aplauso a los que en lugar de hacer daño por venganza, perdonan por amor, recordando las palabras del maestro: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy también pido un aplauso a los que se quedan formando parte del batallón, aunque sean ignorados y aunque sean rechazados. Quédate en el batallón, aunque seas ignorado y aunque seas rechazado. Recordando al pequeño jovencito David, que solo tenía un arco y una piedra en su mano, pero una fe inquebrantable. Hoy yo pido un aplauso a los que soportan el fuego y salen del horno sin oler a humo. ¡Wow! Lo grande de esta historia de los jóvenes hebreos no solamente fue que sobrevivieron, fue que salieron del horno sin oler a humo. Te digo en el nombre de Jesús, no solamente saldrás del fuego, sino que nadie va a decir: uy, huele a humo, uy, huele a pasado, uy, huele a dolor, uy, huele a tristeza, depresión. No, la gente va a decir: qué bien huele, huele a victoria. Hoy también yo quiero que tú sepas que no se puede turbar tu corazón. El cielo no está en pausa, serás escuchado. Evita decepcionarte. Oye, ¿qué problema tenemos los seres humanos con decepcionarnos? Nos decepcionamos tanto, que a veces tomamos decisiones que no van acorde con lo que Dios tiene para nosotros. Evita decepcionarte. No podemos vivir esperando que la gente te dé lo que tú le das. La gente no te va a dar para atrás lo que tú le das. Hay gente que no está preparada para eso y hay que aceptarlos tal y como son. Sometes tus emociones. ¿Por qué? Porque del enojo no sale nada bueno. Tienes que someter tus emociones, dejar el enojo a un lado, porque del enojo no sale nada bueno. Produce dolor, estancamiento, resentimiento y dureza. No vivas esperando el golpe. Mejor vive esperando tu milagro. Hay gente que vive esperando el golpe. No, nos van a dar más duro. Viene una pandemia más fuerte. Viene un temblor más fuerte. De esta no hay quien nos libre, porque hay que vivir esperando el golpe. ¿Por qué mejor no comienzas a decir: yo vivo esperando mi milagro? Viene un milagro para esta tierra, viene un milagro para mi familia, vienen renuevos, viene el otoño, viene la primavera, vienen las diferentes estaciones. Tú no puedes salir ileso de las diferentes estaciones. En una vas a ser herido, pero te garantizo que Dios va a estar contigo y te va a dar ese milagro que estás esperando. No esperes nada de la tierra, mejor espera del cielo. El cielo no está en pausa, la tierra fue la que hizo la pausa. La tierra dijo: hay pausa. Yo me río porque donde yo vivo me tienen un policía en cada esquina. Estoy en una zona turística y pues la gente experimenta ir a la playa y hay policías que los bendigo porque estar debajo del sol todo el día en una orilla de una playa. Hay como 8 policías en toda la playa, en las esquinas, y me da mucha tristeza que tengan que pasar por eso, por gente que no sigue instrucciones, por gente que no está siendo obedientes. Los han enviado a ellos allí, bajo sol, agua, lluvia, sereno, porque están allí todo el día velando que la gente no vaya en grupos a la playa. Así que nosotros no podemos esperar de la tierra. La tierra ahora mismo está en una pausa. Tenemos que esperar del cielo. En la tierra la gente te ama hoy y mañana te deja de amar. Sin ninguna razón. Dejan de buscarte, dejan de llamarte. Pero el cielo nunca cambia. Siempre está dispuesto a llamarte. Hoy el cielo te llama y te dice: yo no hice una pausa, yo estoy para ti. Siempre habrá algo que querrá romperte las rodillas, pero grita dentro de tu corazón: podrán romperme las rodillas, pero no me puedes romper el corazón. Hay gente que hoy tiene las rodillas heridas. Hay gente que tiene llaguitas en las rodillas de tanto que has estado, cayendo y cayendo y cayendo. Pero tu corazón está intacto. Dale, celébralo. Celebra lo que viene. Lo que no te puede superar tratará de derrumbarte. Te lo voy a repetir. Lo que no te puede superar tratará de derrumbarte. No temas. Dios no autoriza esa agenda. Dios la paraliza. Así que no le temas a la agenda de lo que intenta derrumbarte. Está paralizada. Si la circunstancia rompió tus sueños,
Recuérdale que los sueños rotos también sirven. ¿Quién te dijo que los sueños rotos quedaron al desecho? ¿Quién te dijo que los sueños rotos se fueron a la basura? Los sueños rotos también sirven. ¿Qué está diciendo esta motivadora? ¿Qué está diciendo Moraima? ¿Que los sueños rotos funcionan? Claro que sí. Te sirven de aprendizaje y te sirven de crecimiento para no volver a entregarle tu vida a quien no lo merece. Las personas viven recordándote tus debilidades para que tú no te lances a hacer lo que tú quieres, ya no los escuches más. ¿Por qué le damos el permiso de entregarle lo que somos a personas pesimistas que creen que el lockdown es para siempre? Que creen que esto llegó para quedarse, que creen que esto llegó para hundirnos cada vez más. Viene tu lluvia. Yo recuerdo la historia que yo compartí hace un tiempo atrás con varias mujeres en unos talleres donde yo le decía de dos chicas que salieron a sembrar. Las dos chicas iban con sus instrumentos para sembrar, iban a preparar la tierra, el terreno. Como yo vengo de la siembra, yo sé cómo se siembra. Si algo yo sé que aprendí de mis abuelos y de mi madre es a sembrar. Y sabía preparar el terreno, sabía cuándo la tierra era buena, sabía los instrumentos que se utilizaban para sembrar. En mis uñas había evidencia de que yo trabajaba la tierra. Así que estas dos jóvenes salen a sembrar y se dan cuenta que hay sequía, como la sequía que se está anunciando ahora. Dicen que viene sequía, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar llorando por la sequía que viene o vas a preparar el terreno para cuando pase la sequía? Aquellas dos mujeres se lanzan juntas y se encuentran que el terreno no funcionaba, estaba seco. Una de ellas se molestó, agarró todos sus instrumentos, los empacó y dijo: yo me marcho, esta tierra está seca. La otra se queda mirándola y le dice: pues te deseo lo mejor, yo aquí me quedo esperando la lluvia. ¿Cuál de las dos tú crees que vio la cosecha? ¿La que recogió y se fue o la que se quedó en la tierra quemándose del sol esperando que llegara la lluvia? No te muevas, tu lluvia viene de camino. Así que si te rompieron los sueños sirven para aprender, los sueños rotos. Las personas viven recordándote tus debilidades, no las recuerdes tú. Verás crecer cosas dentro de ti que son de otro mundo, son cosas inusuales que van a crecer dentro de ti. Agarra la vara, agarra el cayado que te dan aliento para pararte frente al valle de sombra y de muerte y comenzar a declarar que tu victoria está garantizada. Yo cierro diciéndote, quizás tu cuerpo se quiera apagar, pero el cielo no está en pausa. Agarra la vara y el cayado que te dan aliento para pararte frente al valle de sombra y de la muerte. Hoy yo no sé cuántas mujeres me están escuchando y puedan crear un hashtag que diga el cielo no está en pausa. Hoy otro hashtag que diga hoy me paro frente al valle de sombra y de muerte y le doy la batalla por mí y por los míos. Quizás tu cuerpo se quiera apagar, pero el cielo te dice: yo no me apago, yo saldré a tu encuentro. Y antes de abrir las líneas telefónicas, quiero sembrarte lo siguiente. ¿Por qué tú te vas a quitar si en medio de la pandemia hay gente creciendo? ¿Lo sabían ustedes, muchachos? En medio de esta pandemia hay gente creciendo, hay gente echando para adelante, hay gente desarrollándose. Y te voy a mencionar el ejemplo de 3 empresas que están creciendo en el mundo como nunca antes. ¿Por qué esto no es para ti? ¿Por qué este crecimiento no va a ser para ti si tú tienes el mismo privilegio de crecer? Una de las empresas, miren, para muchos el año 2020 es un año negro, el peor de la historia, pero para estas 3 compañías ha sido el año de sus vidas. La primera, Amazon. Amazon ha crecido como nunca antes porque los centros comerciales están todos cerrados y la gente está comprando por Amazon más que nunca. Si no, vayan a los correos y miren las filas de horas que a veces los padres tenemos que hacer para recogerle el pedido a los hijos o los esposos a las esposas y las esposas a los esposos, porque Amazon está haciendo su enero. Otra compañía es Netflix. Los cines están a punto de irse a la quiebra. Llevan tiempo sin operar, pero Netflix sigue creciendo. Cada vez te sacan una serie nueva, cada vez te agarran más. La otra compañía es Zoom. Yo no conocía de Zoom hasta ahora. Yo no sabía ni lo que era Zoom. Todos los días estoy en un Zoom. Todos los días estoy en Zoom privado con empresas, con iglesias. Todos los días y no sabía ni lo que era
eso, 3 negocios facturando más que nunca. Yo declaro en el nombre de Jesús que al igual que estas compañías han crecido, la tuya va a crecer. La compañía de tu familia va a crecer. Y cuando digo compañía, no me refiero solamente a la compañía, la empresa literal, sino a lo que tú llames compañía. La compañía de tus hijos. Todo va a crecer en el nombre poderoso de Jesús y el 2020 no volverá a ser un año negro como la gente lo ha bautizado. La gente está deseosa que llegue el 2020 para despedirlo y que llegue el 2021. Es que esto no se va con la despedida del año, esto se va con la actitud de tu corazón. Así que háblale este año y dile, si otros están creciendo, yo también voy a crecer porque mi cielo no está en pausa. Mi Dios no está en lockdown, mi Dios está dando libertad a que tú y yo alcancemos nuestros sueños. Abrimos las líneas a través del 993-9700, 993-9700, y yo quiero que tú me digas, yo voy a seguir creyendo porque el cielo no está en pausa. Yo creo por el milagro de mi hijo porque el cielo no está en pausa. Yo creo por ese examen del COVID que saldrá negativo porque el cielo no está en pausa. Alguien a quien yo amo, acabo de recibir esa noticia hace 5 minutos, alguien a quien yo amo, pero ustedes no saben cómo amo a esta persona. Tenía todos los síntomas. Yo he sufrido mucho en estos días porque no me le podía acercar y me acaba de enviar que dio negativo en el examen, así que celebro tu vida, mi amor. Sé que me estás escuchando, te voy a ver, estoy deseosa de apretarte, así que vamos a las líneas 993-9700 en ruta. Muy buen día. No, Dios los bendiga. Amén. Yo he crecido ahora mismo en lo que estamos viviendo. Y más adelante vendrá algo grande por fe. Eso es. Por fe Amén. viene algo grande porque el cielo no hizo pausa. Está para ti, está para mí. Continuamos en ruta. Muy buen día. El cielo no está en pausa y tengo fe de que la relación entre el papá de mis hijos y yo y los nenes se pueda solucionar porque mis hijos lo necesitan. Eso es, el cielo no está en pausa para tu familia, para tus hijos. En el nombre de Jesús que se dé ese reencuentro. Continuamos en ruta. Muy buen día. Hola, buen día. Sí, buenos días. El cielo no está en pausa y esos 3 exámenes de mi familia del COVID los declaro negativos en el nombre de Jesús. Eso es. Al igual que pasó con la persona que yo amo, que me acaba de enviar ese mensaje, pasará con los tuyos. Lo creo, mujer, lo creo. Y si los que me están escuchando se sienten frustrados o desanimados porque el examen dio positivo, Dios es poderoso para cambiar todo estado de salud ahora mismo en el nombre de Jesús. Y yo cierro diciéndote lo que dije anteriormente. Un aplauso a los que soportan el fuego y salen del horno sin oler a humo, sino que huelen a victoria. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Quédate preparando el terreno, porque verás tu lluvia. Bendiciones. Callé por tanto tiempo la soledad.